Bueno, vamos a ver velocidades específicas, mejor abreviadas como Q. Habíamos visto que cuando ponemos mayúsculas, estas se refieren a cantidades absolutas, absolutas. Entonces tenemos, por ejemplo, de biomasa, que esta se representa con X mayúscula, con una X mayúscula, y esta representa, por ejemplo, kilogramos de célula o gramos de célula, por ejemplo, de sustrato. Entonces esta se representa con una S mayúscula, y esta entonces representaría, por ejemplo, gramos de glucosa. Por ejemplo, tenemos producto, y el producto se representa con P mayúscula, y otros, por ejemplo, serían también, por ejemplo, kilogramos de etanol. Entonces, cuando tenemos estas, podemos calcular la Q mayúscula, que es la velocidad específica, como, por ejemplo, esto sería la derivada de la cantidad de biomasa, que se está generando con respecto a la derivada del tiempo por el inverso de la cantidad de biomasa. Entonces, pregunta, ¿qué unidades va a tener Q? ¿Qué unidades tendría Q? ¿Qué unidades tiene la derivada de la biomasa? Kilogramos de célula, por ejemplo, kilogramos de célula. La derivada del tiempo, segundos, ok. ¿Y esta otra? Kilogramos de célula también. Entonces con este pegas y lo único que vas a tener entonces es 1 sobre segundo, o sea, el inverso del tiempo. Tus unidades es tiempo a la menos 1, ya escrito como viene en los libros de física. Pero también vimos que existen, bueno, entonces, siguiendo con este mismo, entonces esta sería QX. La QX también se le representa con la letra mu mayúscula. Entonces también está QS mayúscula. ¿Cómo calcularías QS mayúscula? Es la derivada de la cantidad de sustrato que se está consumiendo con respecto a la derivada del tiempo. Nada más que aquí se está produciendo biomasa, aquí se está consumiendo sustrato. Entonces, ¿qué signo debe de tener este? Negativo completamente. Por 1 sobre la cantidad de biomasa. Entonces, ¿qué unidades va a tener este otro? ¿Qué unidades tendría esta Q? Podrían ser gramos de glucosa sobre segundo sobre gramos de célula, por ejemplo. O sea, te está diciendo cuántos gramos de glucosa consume cada gramo de célula en un segundo, o en un minuto, o en una hora, o lo que tú quieras asignar como unidad. Pero para cultivos celulares normalmente es la hora. Entonces también tenemos a QP mayúscula. Entonces QP mayúscula es la derivada de la cantidad de producto con respecto al tiempo entre el inverso, más bien por el inverso de la concentración de células. ¿Sí? Porque entre el inverso es el directo. El inverso del inverso es el directo. Entonces, ¿qué unidades va a tener este? El QP. Kilogramos de etanol, por ejemplo, kilogramos de etanol sobre hora por gramo de célula, o kilogramo de célula, o lo que quieran, pero serían unidades de producto entre unidades de biomasa y tiempo. Chale, está bien inclinada la cámara, parece que va a despegar. Me voy de viaje. Bueno, esas son las mayúsculas. ¿Qué pasa con las minúsculas? También vimos que hay minúsculas. ¿Qué representan las minúsculas? Las minúsculas
minúsculas representan ¿qué cosa? Concentraciones. Representan concentraciones. Entonces, de biomasa, la X minúscula mide la concentración de células. A esto le llaman densidad celular. Y son, por ejemplo, gramos de célula sobre litro. O pueden ser kilogramos de célula sobre metro cúbico. A esta se le llama densidad celular. Y solamente se le llama densidad celular porque tiene unidades de masa sobre volumen, como la densidad. Pero también tenemos entonces la de sustrato. Entonces el sustrato es S minúscula y esto es concentración de sustrato y entonces sería, por ejemplo, gramos de glucosa por litro. Tenemos también el producto y entonces, por ejemplo, serían gramos de etanol sobre litro. Cuando calculamos con esas variables, me faltó decir aquí porque este es producto, la concentración de producto. Cuando calculamos con las concentraciones, la QX se representa así, QX minúscula, y esto es igual a la derivada de la biomasa con respecto al tiempo por el inverso de la biomasa. ¿Qué unidades va a tener esto? Serían, por ejemplo, gramos de célula sobre el litro. Todo esto por el inverso del tiempo, 1 sobre hora. Y estás dividiendo entre la biomasa, entonces sería nuevamente gramos de célula sobre litro. Entonces, con litro pela, célula con célula también, y entonces ya no te queda ¿qué? Nuevamente, entonces te van a quedar unidades de tiempo a la menos 1. Esta QX también se representa con la letra mu minúscula. Esta es la letra mu. Esta también es la letra mu. Nada más que esta es mayúscula y esa es minúscula. Y es minúscula porque esta se calcula con las densidades, esta es mayúscula porque se calcula con las cantidades absolutas. Y entonces pasa lo mismo. Entonces, ¿quién sería QS? Menos la derivada de la concentración de sustrato con respecto al tiempo por el inverso de la biomasa. Ay, qué horrible me salió esto. Por el inverso de la biomasa y en unidades, ahora sí que gramos de glucosa sobre litro por el inverso del tiempo, que serían horas, por gramos de célula sobre litro. Entonces, ¿quién se anula? Nada más los litros. Y entonces queda esto en unidades de gramo de glucosa sobre gramo de célula por hora. Y como logran ver, quedan las mismas unidades que esta cosa, que es su hermanita gemela. Entonces, ¿quién es QP? ¿Quién es QP? No. ¿Quién va haciendo la velocidad específica de consumo de producto? ¿Quién es QP? ¿Saben que hay un concurso de escupitajos que es ver qué tan lejos lo lanzas? Y el récord es como de 8 metros, 10 metros. Entonces es la derivada de la concentración del producto con respecto al tiempo por el inverso de la biomasa. Ahora sí, entonces, ¿qué serían gramos de qué? Gramos de etanol, por ejemplo, sobre litro por el inverso de la hora. Todo esto por litro sobre gramo de célula.
Entonces, esto es igual a en gramos de etanol, o sea, gramos de producto, sobre gramo de célula por hora. Y sí, nuevamente aquí también se van los litros. Profe, ¿y entonces a poco son iguales? Solamente cuando el volumen a volumen constante, solamente a volumen constante puedes decir que Q mayúscula es igual a Q minúscula. Solamente a volumen constante pasa esto. Si el volumen no es constante, no son iguales. Y nadie me ha preguntado por qué se llama Mu. O Mu, como la quieran pronunciar, como gato o vaca.